Aparente estabilidad 1940-1970, la política económica del desarrollo estabilizador. Al término del periodo cardenista, el país había quedado dividido en dos grandes grupos, aquellos que celebraban las políticas implementadas por el general Lázaro Cárdenas y los que reprochaban su actuación. El reparto agrario, la nacionalización del petróleo y la educación socialista generaron simpatizantes, pero también importantes detractores. Esta división en la sociedad fue la que precisamente generó la clave para entender el proceso de sucesión presidencial. En 1939 surgió el Partido Acción Nacional, conocido actualmente como el PAN, bajo el liderazgo de su fundador Manuel Gómez Morín, quien encabezaba a grupos católicos y conservadores que consideraban inaceptable la educación socialista, a terratenientes afectados por el reparto agrario, a extranjeros perjudicados por la expropiación petrolera. El conjunto de factores opositores se aglutinaron en torno a la figura del general Juan Andrew Almazán, candidato a la presidencia en 1940. Para contrarrestar la fuerza política de Almazán, Cárdenas tuvo que apoyar a Manuel Ávila Camacho, quien desde el partido oficial se acercaba más a los intereses de las células que apoyaban a su adversario político que a los de él, pues el objetivo era mantener la estabilidad política para seguir impulsando el proyecto económico del país estabilizador encima de sus intereses personales. Al final, no exento de acusaciones de fraude y expresiones violentas, Ávila Camacho fue impuesto como presidente para el sexenio de 1940 a 1946, periodo que coincidió con la Segunda Guerra Mundial. En el contexto de la Guerra Mundial, Europa y Estados Unidos demandaban cada vez más productos primarios y manufacturados de los países periféricos, provocando que naciones como México tuvieran un aumento de sus exportaciones y favoreciendo como ello la estrategia económica de situación de importantes para beneficiar la industria sustentada en la demanda interna. Esta medida implicaba un rol central del Estado en la economía, especial mediante un amplio ejercicio de gasto público, el control de los aranceles y la política fiscal. Durante la década de 1940 la economía mexicana inició la etapa de crecimiento sostenido, que duraría hasta finales de los años 60. En este periodo el Producto Interno Bruto PIB creció a una tasa promedio anual superior al 7.5%. La bonanza económica que México tuvo en esas 3 décadas se dividió en dos momentos. El primero, de 1940 a 1955, se caracterizó por el crecimiento económico sostenido, pero con la alta inflación y paridad cambiaria inestable del peso frente al dólar, lo cual, aunque redujo los salarios reales, se vio compensado con un aumento en el empleo y cambios ocupacionales para generar la migración del campo hacia las ciudades. El segundo, de 1955 a 1970, fue denominado el desarrollador, debido a que en ese lapso de la economía experimentó un crecimiento sostenido que, con una inflación baja y estable y una prolongada estabilidad cambiarían, que previvió 20 años. A esta etapa específica se le llama el milagro mexicano. De 1940 a 1970 tuvimos 5 presidentes: Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, Adolfo López Mateos de 1958 a 1964 y Gustavo Díaz Ordaz Bolaños de 1964 a 1970. Con excepción de Ávila Camacho, quien fue postulado por el mismo partido pero con el nombre anterior, Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Los demás pertenecían al Partido Revolucionario Institucional, PRI, y tuvieron continuidad respecto al proyecto económico del país, promover la industrialización y el crecimiento económico. Sin embargo, en el ejercicio de sus gobiernos hubo ciertas peculiaridades que serán tratadas a continuación. El gobierno del general Manuel Ávila Camacho se caracterizó porque mantuvo fija la paridad cambiaria del peso frente al dólar en 4.85 pesos por dólar, pero con un crecimiento acelerado de la inflación entre 1941 y 1946, alcanzando un 132% durante su sexenio. En 1943 fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Se formó el artículo 3 constitucional,
de cuyo texto se retiró el término educación socialista. Asimismo, entró en vigor la ley del Servicio Militar Nacional y con ella la obligación de los jóvenes varones de 18 años cumplidos para presentar su servicio militar. Independizó a la Armada del Ejército y se creó la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional respectivamente. En 1946 se estabilizó la empresa estatal Ferrocarril Nacional de México y en ese mismo año el PRM cambió de nombre a PRI. Esta transición, los militares dejaron de tener presencia política. El abogado Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente postrevolucionario de origen civil. Durante su sexenio impulsó la generación de infraestructura carretera, el desarrollo turístico de Acapulco y el crecimiento urbano de la Ciudad de México. En buena parte financió el aumento de la deuda externa. En su sexenio cambió la paridad del peso en dos ocasiones. En 1948 el peso mexicano pasó de 4.85 por dólar a 6.35 y un año después subió a 8.05. La inflación alcanzó el 76%. También se creó la Comisión Nacional de Cinematografía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de la Juventud en 1947. Se fundó la empresa estatal Teléfonos de México. El gobierno de Alemán se recordará porque se fue creado por los intereses empresariales propios de amigos y de compadres. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines dio inicio en 1952, con una drástica disminución en el crecimiento económico que llegó al 0.3% del PIB. Ante tal situación, una medida inmediata fue la devaluación del peso frente al dólar, que pasó de 8.65 a 12.50 pesos por dólar, con el propósito de acelerar artificialmente el crecimiento económico. El objetivo de esta estrategia económica se alcanzó a pesar de la crisis desatada en 1954. Al final, durante su sexenio, estableció la inflación y aumentó un crecimiento económico, manteniendo en equilibrio las finanzas públicas, aunque con un endeudamiento externo muy importante. Al igual que su antecesor, en su sexenio continuaron las obras en infraestructura y particularmente el desarrollo urbano de la capital del país. El periodo presidencial de Adolfo López Mateos ha sido considerado el mejor en la historia nacional, tanto que se le conoció como el milagro mexicano. Su estrategia de desarrollo estabilizador se caracterizó por el alto crecimiento económico con estabilidad en la baja inflación, y la paridad cambiará durante su gobierno, impulsado el desarrollo del mercado interno, protegiendo a la industria nacional mediante el proceso de sustitución de importaciones, al mismo tiempo que se estimulaban las exportaciones. Se caracterizó por la invitación del endeudamiento externo, mantuvo su crecimiento anual promedio del 6.7% del PIB. Los salarios también mantuvieron alto poder adquisitivo. Se creó el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado y el gobierno le tocó la Revolución Cubana, acto histórico que tuvo importantes repercusiones políticas a nivel mundial, en especial en América Latina durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz en 1911 a 1979. Dio continuidad a la política estabilizadora de sucesor. El crecimiento económico, la baja inflación y la paridad cambiaría se mantuvieron durante su sexenio. Continuaron las obras de la infraestructura urbana y carretera. Se centró en el desarrollo de vialidades e infraestructura de la Ciudad de México en preparación a los Juegos Olímpicos, de los que nuestro país sería sede en 1968. No obstante, el sucesor histórico que quedó grabado en la memoria de la historia nacional fue la representación de la expresión autoritaria frente al movimiento estudiantil durante ese mismo año. Como podemos darnos cuenta, durante este periodo el país tuvo grandes cambios tanto en su economía como en su infraestructura, ya que durante todo este periodo surgieron grandes acontecimientos que cambiaron por completo la estabilidad del país. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que favoreció a la nación económicamente, ya que los demás países necesitaban productos de este. Asimismo, también podemos apreciar que el país creció y también tuvo grandes desventajas, ya que la infraestructura no podía mantenerse y tenían que hacer cambios en el país para conseguir esta y que el país fuera económicamente estable. Por otra parte, en el país surgieron cambios y que se crearon nuevas organizaciones para el bienestar de las personas, por ejemplo el INC o el Instituto Nacional de Cinematografía. Gracias a esto, el país creció drásticamente y es conocido actualmente como